El desagradable crujido resonó por el pasillo cuando caí al suelo. Un dolor atravesó mi brazo como un rayo, y supe de inmediato que algo estaba terriblemente mal. Entre lágrimas, levanté la mirada y vi a mi hermana Victoria parada en la cima de las escaleras, con una sonrisa satisfecha dibujada en su rostro. «Eso te enseñará a tocar mis cosas», bufó, acomodándose un mechón de su perfecto cabello rubio detrás de la oreja. No había tocado nada de ella, pero eso no le importaba a Victoria. A sus 17 años, 2 más que yo, se había hecho su misión hacerme la vida imposible desde que papá se fue hace 3 años. Mamá lo llamaba procesar sus emociones. Yo lo llamaba tortura. «Emily, Victoria, ¿qué fue ese ruido?». La voz de mamá llegó desde la cocina. El pánico apareció de inmediato en los ojos de Victoria. Emily se cayó por las escaleras. Victoria respondió, con voz cargada de falsa preocupación. «Es tan torpe». Intenté hablar para decir la verdad, pero el dolor era insoportable. Las lágrimas recorrían mi rostro mientras abrazaba mi brazo claramente roto. Mamá corrió hacia mí, aún con su delantal de cocina, y se llevó las manos a la boca al verme. «Oh Dios mío, Emily». Se arrodilló a mi lado, con los ojos llenos de preocupación. Pero cuando miró a Victoria, algo cambió en su expresión. ¿Qué pasó realmente? El labio inferior de Victoria tembló. Un truco que había perfeccionado con los años. Ella bajaba corriendo las escaleras. «Mamá», intenté advertirle que tuviera cuidado. Me empujó. Logré decir entre dientes, «Lo hizo a propósito». El rostro de mamá se endureció. «Emily, no empieces con esas acusaciones. Tu hermana nunca haría eso». «Pero lo hizo», protesté, haciendo una mueca al sentir otra ola de dolor. «Siempre me lastima cuando no estás mirando». «Ya basta». La voz de mamá adoptó ese tono familiar, el que significaba que ya había decidido cuál era la verdad. «Victoria, ayúdame a llevar a tu hermana al auto. Tenemos que ir al hospital». El viaje a la sala de emergencias fue tenso. Victoria se sentó atrás conmigo, manteniendo perfectamente su papel de hermana preocupada. Cada vez que intentaba hablar, mamá me interrumpía con un cortante. «Lo discutiremos después». En la sala de emergencias, una joven enfermera examinó suavemente mi brazo mientras tomaba notas. «¿Cómo pasó esto?», preguntó, con sus ojos amables mirándome. Antes de que pudiera responder, mamá intervino. «Se cayó por las escaleras. Corría y perdió el equilibrio». La enfermera me miró esperando, pero yo sentí la mirada de advertencia de mamá. Victoria me apretó la mano buena, aparentando consuelo para los demás, pero yo sentí sus uñas clavarse en mi piel. «¿Eso fue lo que pasó?», insistió la enfermera, claramente notando mi vacilación. Empecé a hablar, pero mamá interrumpió otra vez. «Emily, dile a la amable enfermera cómo te caíste». En ese momento, entró el doctor Harrison, el cirujano ortopédico, revisando mis radiografías. Era un hombre mayor, con cabello gris y ojos amables detrás de gafas de aro metálico. Algo en su presencia me hizo sentir más segura. «Estas imágenes son preocupantes», dijo, colocándolas en la luz de la placa. «Este tipo de fractura no coincide con una simple caída». La respiración de mamá se detuvo. «¿Qué quiere decir?». «La fractura en espiral», señaló en la radiografía, «generalmente ocurre por una fuerza de torsión». «Es común en». «¿En qué?», interrumpió Victoria, con la voz un poco más aguda de lo normal. «En casos donde el brazo de alguien ha sido torcido con fuerza o agarrado durante una caída», terminó, mirándome directamente. «Emily, ¿puedes decirme exactamente qué pasó?». El cuarto quedó en silencio. La mano de mamá se aferraba al borde de su silla, y la fachada confiada de Victoria se resquebrajó ligeramente. Por primera vez en años, sentí que alguien realmente podría escucharme. «Doctor», empezó mamá, pero el doctor Harrison levantó la mano. «Me gustaría escuchar a Emily, por favor». Tomé una respiración profunda, reuniendo todo el valor que tenía. El dolor en mi brazo parecía alimentar mi determinación. Años de mantenerme callada, de aceptar los abusos de Victoria y la ceguera voluntaria de mamá, afloraron. «Mi hermana me empujó», dije claramente, con voz más fuerte de lo que esperaba. Me torció el brazo y me empujó por las escaleras porque pensó que había tocado sus cosas, pero no lo hice. Hace esto todo el tiempo y nadie me cree. El silencio que siguió fue ensordecedor.
El doctor Harrison asintió lentamente, tomando notas en mi expediente. La cara de mamá palideció. Y Victoria. Victoria se veía asustada por primera vez que podía recordar. Necesito hacer unas llamadas, dijo el doctor Harrison con calma. Emily, una trabajadora social querrá hablar contigo a solas. Cuando salió de la sala, mamá rompió en llanto. Emily, por favor, suplicó. Solo fue una pelea de hermanas. Podemos manejarlo en casa. Pero al ver la espalda del doctor Harrison alejándose, supe que esto era diferente. Alguien finalmente iba a escuchar. Alguien finalmente iba a ayudar. La máscara perfecta de Victoria se desmoronó por completo. Chismosa, susurró entre dientes. Pero esta vez, no tenía miedo. La verdad finalmente salía, y mi brazo roto podría ser lo que rompa el ciclo de abuso que había soportado durante años. La trabajadora social, la señora Martínez, tenía ojos amables y voz suave, lo que me hizo sentir lo suficientemente segura para contarle todo. Nos sentamos en una sala privada mientras mamá y Victoria esperaban afuera. Su presencia ya no me dominaba. No es la primera vez, ¿verdad? Preguntó la señora Martínez, documentando cuidadosamente mis palabras. Negué con la cabeza, sintiendo que las lágrimas se acumulaban. Victoria ha sido diferente desde que papá se fue. Al principio eran solo comentarios crueles y esconder mis cosas. Luego empezó a empujarme, pellizcarme cuando mamá no veía. Decía que yo mentía si me quejaba. Me arremangué el brazo bueno, mostrando moretones que se desvanecían. La semana pasada, continué, accidentalmente me cerró la puerta del casillero en la mano en la escuela. La maestra le creyó cuando dijo que no me vio allí. La pluma de la señora Martínez se movía de manera constante sobre su cuaderno. ¿Y tu madre, cómo responde cuando le cuentas sobre estos incidentes? Tragué saliva con fuerza. No quiere verlo. Desde que papá se fue, es como si no pudiera manejar más problemas. Dice que quiero llamar la atención o que estoy celosa de Victoria, pero no es así. Solo quiero que pare. Justo entonces, escuchamos un alboroto afuera. La voz de Victoria se escuchaba a través de la puerta, aguda e histérica. Esto es ridículo. Está inventando todo. Mamá, diles la verdad. La señora Martínez me tocó suavemente el hombro. Estás a salvo aquí, Emily. ¿Quieres tomar un descanso? Negué con la cabeza. Ahora que había empezado a decir la verdad, no podía parar. Le conté sobre los accidentes que siempre parecían ocurrir cuando nadie miraba, sobre las amenazas de Victoria si me atrevía a decir algo, sobre la constante negación de mis miedos por parte de mamá. Lo peor, dije, con la voz apenas un susurro, es que a veces creo que mamá lo sabe. Ve los moretones, el miedo en mis ojos, pero elige creer las mentiras de Victoria porque es más fácil. El doctor Harrison se unió a nosotras, trayendo radiografías actualizadas y una expresión grave. Emily, he revisado tu historial médico. Hay un patrón aquí que me preocupa mucho. Múltiples lesiones inexplicables en los últimos 3 años, todas documentadas como accidentes. Extendió los archivos sobre la mesa, una muñeca torcida por tropezar en el patio, una leve conmoción por caer contra mi escritorio, innumerables moretones y lesiones menores que mamá había descartado como torpeza. Esto termina hoy, dijo con firmeza. Somos denunciantes obligatorios y presentaremos un informe formal. La voz de mamá se unió a las protestas de Victoria. No pueden hacer esto. Somos una buena familia. Solo necesitamos resolverlo en casa. Pero ya era demasiado tarde. Años de abuso oculto finalmente salían a la luz, y ninguna excusa podía cubrirlo más. Un oficial de policía llegó a tomar declaraciones. La fachada confiada de Victoria se desmoronó por completo frente a la evidencia, mis lesiones documentadas, las inconsistencias en sus historias y, lo más condenatorio, las cámaras de seguridad del pasillo de arriba que captaron todo el incidente. Mamá se sentó en la sala de espera, con la cabeza entre las manos, mientras Victoria era entrevistada por separado. Pude escucharla intentando encantar al oficial, usando la misma voz dulce que había engañado a tantos otros. Pero esta vez, nadie le creyó. Emily, dijo la señora Martínez con suavidad. Vamos a recomendar que te quedes con tu tía Sara por un tiempo. Ya la contactamos y está en camino. Tía Sara, la hermana menor de mamá, a quien Victoria siempre decía que era demasiado entrometida para su propio bien.
La misma tía que había cuestionado los moretones que veía en reuniones familiares y a quien Victoria se aseguraba de que nunca invitaran de nuevo. Tendrá que ir a terapia. Escuché a mamá protestar en el pasillo. Esto arruinará su futuro. El futuro de tu hija. La voz del doctor Harrison fue firme. O la seguridad de tu otra hija. El peso de años de silencio se levantó de mis hombros. Por primera vez desde que papá se fue, alguien estaba poniendo mi seguridad primero. El dolor en mi brazo parecía menos intenso, eclipsado por el alivio de finalmente ser escuchada. Tía Sara llegó como un torbellino. Su rostro, mezcla de preocupación y determinación, lo decía todo. Echó un vistazo a mi brazo, luego a la postura derrotada de mamá y al rostro lloroso de Victoria, y su expresión se endureció. Sé que algo anda mal, dijo, abrazándome suavemente. Debí haber insistido más cuando vi las señales. Victoria intentó una última vez, su voz dulce como la miel. Tía Sara, todo esto es un malentendido. Emily solo está molesta porque... Basta, la cortó tía Sara. Las cámaras de seguridad no mienten, Victoria. Tampoco las radiografías. Mientras tía Sara me ayudaba a recoger mis cosas para irnos, me vi reflejada en la ventana del hospital. La niña asustada y callada que entró horas antes había desaparecido. En su lugar, estaba alguien más fuerte, alguien que finalmente había encontrado su voz. Mamá observaba impotente mientras tía Sara me sacaba del hospital. Mi brazo roto era un testimonio de años de abuso oculto. Victoria quedó sola en la sala de consulta, su mundo perfecto desmoronándose a su alrededor. Esto no era el final de la historia, pero sí el final de mi silencio. Vivir con tía Sara era como entrar a otro mundo. Desaparecieron las tensiones constantes, el caminar sobre cáscaras de huevo, el miedo a lo que Victoria podría hacer después. Mi brazo roto sanó lentamente, pero mi espíritu sanó más rápido. Pasaron 3 meses. Victoria tuvo que asistir a sesiones de terapia intensiva, y mamá a clases de crianza. Yo tuve mis propias sesiones de terapia con la doctora Lauren, quien me ayudó a entender que nada de esto era mi culpa. ¿Sabes?, dijo tía Sara una mañana durante el desayuno. Tu maestra de arte llamó ayer. Dice, estás floreciendo en clase. Era cierto. Sin las críticas constantes de Victoria ni la actitud indiferente de mamá, descubrí un talento para la pintura. Mi brazo roto me obligó a aprender a usar la mano izquierda. Y de alguna manera, ese desafío desató una creatividad que nunca supe que tenía. Llegó el día de la sesión de terapia familiar obligatoria por orden judicial para Victoria. No había visto a Victoria ni a mamá desde que salí del hospital. La doctora Lauren me había preparado para esto, pero mis manos todavía temblaban mientras tía Sara me llevaba al centro de consejería. Victoria se veía diferente. Su perfecto cabello rubio estaba recogido de manera sencilla y, de alguna forma, parecía más pequeña, menos intimidante. Mamá estaba a su lado, jugando con su anillo de bodas, un hábito nervioso que había tenido desde que papá se fue. Emily, Victoria, habló primero la terapeuta, su voz sin la manipulación habitual. Iván, lo siento, dijo el terapeuta, Dr. Chen, asintiendo con ánimo. Victoria ha estado trabajando en entender sus acciones y su impacto. ¿Quieren escuchar lo que tiene que decir? Tomé una respiración profunda y asentí. Las manos de Victoria se retorcían en su regazo mientras hablaba. Después de que papá se fue, estaba tan enojada. Los culpaba a todos, pero especialmente a ti. Siempre fuiste tan buena, nunca causabas problemas, nunca hacías llorar a mamá como yo. Pensé que si podía hacerte tan miserable como yo me sentía. Se detuvo, secándose las lágrimas. Estaba mal. Todo lo que hacía estaba mal. La terapeuta me ayudó a darme cuenta de que me estaba convirtiendo exactamente en papá, lastimando a los demás porque yo estaba lastimada. La intervención de mamá vino después. Emily, te fallé, dijo con la voz quebrada. Tenía tanto miedo de perder a otra hija que dejé que Victoria te lastimara. Me convencí de que ignorarlo lo haría desaparecer. Estaba equivocada y lo siento muchísimo. Sentí lágrimas recorrer mis mejillas. Necesitaba que me protegieran, susurré. Las dos. Perdí a papá también, pero no permití que eso me convirtiera en alguien que lastima a los demás. La sesión de terapia fue intensa, pero sanadora. La doctora Chen nos ayudó a navegar años de dolor, miedo y resentimiento no expresado. Al final, algo había cambiado.
Emily está muy bien en mi casa, dijo tía Sara. ¿Estás segura? Está prosperando en la escuela y descubriendo quién es sin miedo. Creo que debería quedarse conmigo hasta que todos estemos seguros de que se ha producido un cambio real. Mamá asintió lentamente. Estoy de acuerdo. Victoria y yo necesitamos demostrar que podemos ser confiables de nuevo. Victoria metió la mano en su bolsa y sacó algo envuelto en papel de seda. Vi tu exposición de arte en la escuela, dijo suavemente. Eres realmente talentosa. Compré esto para ti. Era un set de arte profesional, pinceles, pinturas y lienzos de alta calidad, justo lo que siempre había querido pero nunca me había atrevido a pedir. Sé que esto no compensa nada, añadió rápidamente Victoria, pero quiero que sepas que te veo ahora. Realmente te veo. 6 meses después del incidente en el hospital, realicé mi primera exposición individual en la escuela. Mi obra principal era una serie de pinturas hechas con la mano izquierda mientras mi brazo derecho sanaba. Obras abstractas que capturaban el viaje de la oscuridad a la luz. Para mi sorpresa, Victoria y mamá asistieron a la inauguración. Se quedaron tranquilas en el fondo, permitiéndome tener mi momento sin tratar de controlarlo o disminuirlo. Tía Sara sonreía orgullosa mientras mi maestra de arte elogiaba mi trabajo. Lo lograste, dijo Victoria después, observando una de mis pinturas. Tomaste algo doloroso y lo convertiste en algo hermoso. Miré a mi hermana, la miré de verdad y vi algo que nunca había visto antes. Arrepentimiento genuino y quizás un atisbo de admiración. Eso es lo que hacen los sobrevivientes, respondí. Mamá tenía lágrimas en los ojos mientras examinaba mi obra. Veo tu dolor en estas pinturas, dijo suavemente. Pero también veo tu fuerza. Tía Sara me rodeó con un brazo. ¿Deberíamos contarles tus noticias? Sonreí, sacando un sobre. Me aceptaron al programa de arte de verano en la Universidad Estatal. Beca completa. El rostro de Victoria no mostró celos, solo orgullo. Eso es increíble, Emily. Mientras estábamos rodeadas de mi arte, me di cuenta de que a veces las cosas rotas pueden reconstruirse más fuertes que antes. Mi brazo había sanado. Mi familia estaba sanando. Y yo había encontrado mi voz, no solo en palabras, sino en colores y formas que contaban mi historia de supervivencia. La cámara de seguridad que captó el empujón de Victoria había revelado más que abuso físico. Había expuesto las grietas en nuestra familia que necesitaban repararse. Y aunque la sanación no era perfecta ni completa, era real. Ya no era la víctima silenciosa. Era una artista, una sobreviviente y finalmente, verdaderamente libre.